Hola a todos, en esta sesión hablaremos de la gerencia de proyectos. Daremos unas definiciones iniciales y hablaremos un poco sobre todo lo que es concerniente a sus características, los tipos de proyectos, las partes interesadas y el ciclo de vida del proyecto. De seguro, con las sesiones anteriores donde hemos definido todas las estrategias para trabajar y las diferentes metodologías que teníamos para ayudarnos en nuestra empresa, van a encontrar que con la gerencia de proyectos podremos coordinar tanto los costos como los tiempos y también cada una de las tareas y actividades para llevar estas estrategias a cabo y cumplir los objetivos de nuestra organización. Espero que esto sea muy útil y comencemos con la presentación. En esta sesión hablaremos de la gerencia de proyectos. Definiremos un poco de qué se trata, cuáles son sus características, hablaremos los tipos de proyectos y en qué contextos sociales y cómo afectan estos contextos a estos proyectos. Miraremos las partes interesadas, los diferentes procesos que interfieren en la gerencia de proyectos, algunas de sus características y su relación con el ciclo de vida del proyecto, donde definiremos las diferentes fases y adicionalmente entenderemos y representaremos cómo se ponen las tareas en cada uno de nuestros proyectos a través de tres herramientas diferentes. Para comenzar, tenemos que hablar de una definición. Según el PMI, Project Management Institute, un proyecto es un esfuerzo de carácter temporal, llevado a cabo con objeto de crear un producto o un servicio único. Entonces, fíjense que aquí tenemos inicialmente una temporalidad. Siempre va a tener un inicio y un final. Y siempre va a tener un objetivo. Este objetivo está planteado por ese producto o ese servicio que nosotros queremos diseñar o realizar. La gerencia de proyectos organiza y administra todos los recursos necesarios para llevar a cabo este producto o este servicio o para cumplir nuestro objetivo. Entonces, lo que vamos a tener y lo que vamos a determinar con este proyecto es las restricciones de alcance, tiempo y costes que se van a planear desde un inicio. Para esto, pues obviamente tenemos que siempre tener en cuenta que un proyecto debe terminar y debe terminar con estas restricciones. Siempre tenemos que tener unas restricciones, primero, al alcance que va a lograr nuestro proyecto, segundo, a los tiempos que tenemos que cumplir y tercero, a los costos o a los valores relacionados y que van a ser planteados desde el inicio. Las características en las gerencias de proyecto es que siempre vamos a estar constituidos por subprocesos, por actividades coordinadas y esto con el objetivo o con el objeto de realizar uno o más productos. Se puede pensar en un solo producto y sobre este plantear y gerenciar este proyecto o se puede plantear sobre una línea de productos. En este caso, los proyectos son de naturaleza temporal. Siempre van a tener unas fechas de comienzo y unas fechas de terminación determinadas. Siempre precisan de una cantidad de recursos determinados. Entonces la estructura organizacional tiene unos roles y unas responsabilidades de esos roles predefinidos para que al final cada uno tenga unas actividades y unos productos definidos de acuerdo a los requisitos. Pues los requisitos pueden estar dados en calidad, en plazos, en costos que se deben cumplir. Como hay un proceso único para este proyecto o para cada uno de los proyectos, pues se tiene que tener en cuenta y se le tiene que dar una gran importancia y relevancia a lo que son los riesgos. Como en este momento, pues nosotros lo que estamos haciendo es planeando y haciendo toda esta gerencia de ese proyecto, pues en este momento ese producto o ese servicio no existe y no va a existir al iniciarse ese proyecto. Entonces muchos de estos factores y muchos de estos elementos se desarrollan a medida que se ejecutan. Lo único que es fijo es pues prácticamente el cliente o el mercado al que vamos a llegar y sus necesidades. El producto o el servicio que vayamos a diseñar siempre debe estar subordinado a estas necesidades, a cumplir estas necesidades o estas especificaciones. Entonces, pues al final, pues dentro de esas características de la gerencia de proyectos, tenemos que el resultado, pues del proyecto en adelante va a ser el producto, sea un servicio o sea un producto.
y puede ser de cualquier naturaleza. Aquí podemos tener desde automóviles hasta una construcción, un programa de software, el rediseño, por ejemplo, de un proceso de negocio o de un nuevo o el desarrollo de un nuevo fármaco o un producto químico, el diseño de una cadena de negocio, fíjense que también están aquí las estrategias, o digamos, por ejemplo, planes como pueden ser planes de vida que están asociados a ustedes o proyectos de vida, como puede ser la creación de una empresa. Las actividades de gerencias de proyectos se representan durante dos etapas importantes. Una es la planeación del proyecto y la otra es la ejecución del proyecto, también llamada control del proyecto. La planeación del proyecto, pues, comprende como toda esa programación de tareas que son necesarias para cumplirlo y los requerimientos o recursos que éstas necesitan. El plan de proyecto se realiza durante una fase que es una fase de desarrollo de concepto. Más adelante hablaremos de estas fases y este carácter de esta planeación de proyecto es dinámico y siempre se puede evolucionar a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Se aporta continuamente, se da una información continuamente y puede cambiar y puede replantearse a medida que yo estoy en esta fase de desarrollo de concepto. Y por otro lado, tenemos la ejecución del proyecto o control del proyecto, que implica coordinar y facilitar pues todas las innumerables tareas necesarias para completar ante acontecimientos no anticipados o inevitables, así como la llegada de nueva información. Aquí lo que tengo que tener en cuenta es todos esos posibles riesgos o todos esos posibles cambios o todos esos posibles acontecimientos que de alguna manera van surgiendo a medida que estoy realizando el proyecto. Unos pueden ser retrasos, otros pueden ser eliminación de ciertos costos, otros pueden ser acceso a recursos o limitación en esos recursos, etc. La ejecución del proyecto es tan importante como la planeación, del punto que hablábamos antes. Si un proyecto de alguna manera fracasa o muchos equipos fracasan es porque de alguna manera ni la ejecución ni la planeación se mantienen enfocados a los objetivos mientras dura el proyecto. Pierden su rumbo o pierden su visión a medida que están realizando este proyecto. Hay varios tipos de proyectos y pues parte de muchas cosas. Puede ser por un determinado contexto social, por un factor tecnológico o incluso organizacional que afecta de manera positiva y negativa o impone restricciones al desarrollo del proyecto. Las restricciones impuestas pueden ser de diferentes tipos. Ponemos cómo es una organización, qué metodologías tiene, cuáles son los objetivos, misión y visión de la organización, que era algo que ya habíamos hablado, o cómo incluso es su organigrama y su estructura organizacional que permite que esos proyectos fluyan de alguna manera o no se den de otras maneras. Temas tecnológicos como pueden ser nuevas actualizaciones o capacidad productiva o de alguna manera las tecnologías con las que yo dispongo y los recursos con los que yo dispongo en mi planta física o los accesos que tengo simplemente a estas tecnologías a través de proveedores o a través de alianzas estratégicas. Temas legales que están muy vinculados, por ejemplo, a leyes que de alguna manera predeterminan o restringen la aparición de mis proyectos o políticas que me ayudan a incentivar o que me ayudan a mejorar mis líneas de productos o a llegar a otros mercados. Temas medioambientales como puede ser la protección o la generación de residuos, la protección de ciertos recursos, el acceso a ciertas materias primas controladas o a generar productos y servicios de bajo impacto medioambiental. Otros aspectos como las estratégicas y los tipos de proyectos que están más definidos hacia lo que es mi empresa y hacia qué objetivos tengo y con qué estrategias llego, cosas que ya hemos hablado en sesiones pasadas con respecto al mercado o con respecto a los objetivos que tengo de mi proyecto y los tipos de proyectos que vaya a realizar. Esto también buscando esas opciones estratégicas y esos elementos que me gustaría llevar mi proyecto a nuevos mercados o a nuevos objetivos. Dentro de estos tipos de proyectos, pues vamos a encontrar una clasificación general que son dos. Los proyectos de demanda, y es cuando simplemente se desarrolla algo para un cliente externo o un proyecto
bajo contrato, digámoslo así. Son todos aquellos que están relacionados a las funciones de mi empresa que tienen que ver con ventas, con marketing de la organización. Y tenemos los proyectos de oferta que están relacionados con aquella parte de la organización responsable de la producción, pues de todo lo que tiene que ver la producción, el apoyo y entrega de los productos de mi organización. Están muy relacionados con todos los departamentos o con todas las áreas de investigación, I+D+I, que es desarrollo e innovación, ingeniería y fabricación, y todos los proyectos que pues agrupan esas funciones anteriores, por ejemplo, tecnologías de la información, compras, distribución y finanzas. Para que una empresa de alguna manera esté equilibrada, pues en su portafolio de proyectos deben existir una proporción adecuada tanto de proyectos de demanda como de proyectos de oferta. Si de alguna manera digamos, a la empresa les preocupa que lo que voy a hacer a corto plazo o les preocupa temas o centra su atención hacia temas como la expansión, la capacidad, la calidad y el plazo de entrega, pues entonces este tipo de organizaciones tiene que orientar todos sus proyectos hacia la demanda. El departamento de marketing suele funcionar como un departamento de apoyo, en este caso a las ventas, y lo que ayuda es a promover los productos actuales. En el caso de que tengan demasiados proyectos activos, no estén alineados con los objetivos planteados por la dirección o estén excesivamente centrados en lo que es costo y en la eficiencia y viven a espaldas de oportunidades del mercado, pues estos proyectos están enfocados o tienen una orientación hacia la oferta. Por eso es que hay que encontrar un equilibrio entre estos dos productos. Adicionalmente, pues en cada momento la dirección debe potencializar un tipo de proyecto u otro según las circunstancias. Si hay exceso de capacidad, por ejemplo, eh, oferta mayor a la demanda o tenemos proyectos hacia la demanda, pues deberán potenciar estos proyectos de demanda para incrementar la carga de trabajo y reducir los costos de inactividad. Por el contrario, cuando no haya una capacidad suficiente para atender a la demanda, pues una demanda es mayor a la oferta, deberán activarse proyectos de oferta para que mejoren la eficiencia y la producción de productos y servicios de la organización. Tenemos partes interesadas. Las partes interesadas también ustedes seguro habrán escuchado hablar de los stakeholders y son individuos y organizaciones que se involucran directamente en el desarrollo del proyecto o que sus intereses pueden verse afectados de manera positiva o de manera negativa como resultado de la ejecución del proyecto o del producto del proyecto durante sus fases de operación y retirada, durante cualquiera de sus fases. Hay muchas partes interesadas, de seguro ustedes han escuchado que estas partes interesadas incluso tienen una relación con los roles que pueden realizar dentro de la organización. Por ejemplo, está el director en jefe, que es el jefe del proyecto encargado de hacer toda la planeación inicial, el cliente, que es a quien queremos llegar o a quien queremos de alguna manera destinar el producto del proyecto, la organización ejecutante o pues simplemente donde se realiza el proyecto, la organización donde vamos a coger este proyecto y va a realizarse. Los miembros del equipo, pues que prácticamente constituye toda la organización del proyecto y se delega pues cada uno sus tareas. El consumidor o usuario final, pues que al que le va a llegar el producto, entre otros como podrán haber escuchado patrocinadores o sponsor, subcontratistas, que son esas organizaciones encargadas de la realización de parte del proyecto, cosas que yo no puedo hacer y que de alguna manera las complemento a través de subcontratistas. Un comité de proyecto donde simplemente se les da son los encargados de tomar decisiones de alto nivel en el proyecto. Unas sociedades, por ejemplo, el público en general, las agencias públicas o institucionales, los medios de comunicación, y en otros casos aparecen socios o proveedores o subcontratistas o organismos subvencionados, auditores del proyecto, entre otros. Tenemos también unos procesos relacionados a esta gerencia de proyectos y pues para estos procesos pues simplemente puede entenderse un conjunto
de procesos independientes. Interdependientes es que uno prácticamente depende del otro, pero a su mismo de la misma manera pueden surgir o pueden suceder de manera independiente. Entonces, todos ellos están relacionados con la gestión del proyecto y pueden estar relacionados con la dirección o con los procesos del producto. En el caso de la dirección, son aquellos que organizan y describen y permiten gestionar el trabajo del proyecto, como los que tenemos acá. El proceso de iniciación para autorizar el comienzo, un proceso de planificación para definir objetivos, unos procesos de ejecución para coordinar recursos y ejecutar el plan, unos procesos de control para asegurar alcanzar los objetivos, realizar una supervisión y medición en cada una de las etapas, y unos procesos de cierre para aceptar el proyecto o las fases y darle un proceso de cierre. ¿Qué es lo que nos permite cada uno de estos procesos? Pues alcanzar los objetivos planteados. Al final se ejecutan de manera integrada y coordinada para llegar a ese objetivo y no perder ese norte y esa visión. Dentro de estas características, pues tenemos que digamos, estas interrelaciones entre los grupos de procesos o las diferentes fases del proyecto, pues generan salidas o entregables de alguna manera, cada una de estas fases. Y los grupos, pues, que reciben una fase de entregable constituye, pues, al final una entrada para el proceso siguiente o para el grupo de procesos de la siguiente fase. Entonces, al final lo que estamos teniendo es unas salidas o unos resultados o entregables que tenemos en cada una de estas fases descritas y esas se vuelven entradas para los procesos siguientes. Cuando hablamos del ciclo de vida del producto, pues tendremos que hablar del ciclo de vida del proyecto también. Y pues prácticamente son los que crean y especifican el proyecto. Están íntimamente relacionados y varían según el sector industrial. Aquí tendremos que pues una repetición de procesos o de alguna manera una repetición de este paso a paso pues permite mantener el proyecto enfocado hacia su plan de negocio o hacia su objetivo final y se continuará con el proyecto si al final esa reevaluación del plan o de ese objetivo que se realiza durante el proceso, pues es positivo. De alguna manera, al inicio de cada fase o al inicio de cada etapa, pues lo que tenemos que hacer es mirar evaluar, mirar si estamos cumpliendo con los objetivos y dar una evaluación positiva para continuar con la siguiente fase. Existen pues de alguna manera facilidades o fases que permiten como facilitar la gestión, mejorar el control y mantener el proyecto pues siempre alineado con el objetivo. Cada una de esas fases pues culmina con uno o varios entregables, como ya lo habíamos dicho, pueden ser llamados planes de negocio, especificaciones de producto, documentos de diseño preliminar, planes de pruebas y demás. Y generalmente las fases suelen tomar el nombre de alguno de sus entregables, por ejemplo, la fase de diseño, la fase de ensayos. Eso es lo que caracteriza de alguna manera el ciclo de vida del producto, del proyecto, perdón. Este ciclo de vida, pues al final es una secuencia de actividades necesarias hasta alcanzar el producto del proyecto, el producto o el servicio. Está alineado siempre con los objetivos. Generalmente, ¿qué definen? Pues qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase. Por ejemplo, en qué fase debe entrar un trabajo de un arquitecto, de un diseñador o de un ingeniero. Cuándo se deben entregar los productos, darle unas fechas y de cada fase, cómo se revisan, o sea, qué es lo que voy a revisar y qué voy a hacer, un checklist, un documento o una presentación frente a los clientes, cómo se verifica y se valida cada producto del entregable, quién está involucrado en cada fase, por ejemplo, en el caso de la ingeniería concurrente, requiere que todos los implementadores estén involucrados en todas las fases de requisitos de diseño o se les da un responsable a cada una de estas fases y él es el que responde por este y por los resultados y lo que se verifica en cada fase y cómo se controla y se aprueba cada fase, en este caso del ciclo de vida del proyecto.
En este video, pues ustedes lo podrán ver ya más adelante, ven unos casos de Casual Project Management, donde podrán ver de alguna manera cómo esto afecta y cómo la organización afecta al final la ejecución de un proyecto y cómo determina diferentes fases y diferentes elementos con el equipo de trabajo. Al final, pues este ciclo de vida del proyecto cubre desde la realización del inicio, el estudio de viabilidad, la especificación de requisitos, el diseño del producto, la fabricación y pruebas hasta su entrega para que sea de un uso operacional, o sea, hasta alcanzar el objetivo del proyecto. Entonces, dentro de estas fases, pues tendremos que unos subconjuntos lógicos para facilitar la dirección, la planificación y el control. Allí pues definiremos las fases que se deben tener en cuenta, pues simplemente tendremos tareas o actividades que corresponden a cada una de esas fases. Se asignarán unas fechas de inicio y final de cada fase, una tarea o a cada actividad. Se identificarán pues los hitos y las entregas de cada fase, la tarea de actividad y así las fechas también de cumplimiento. Se debe determinar de qué manera se revisará y se validará como cada hito, cada entrega y el fin de cada una. Y pues se designará ahí también los responsables implicados en cada fase, en cada tarea, actividad y pues el papel que van a desempeñar en estas. Entonces iniciamos con una fase cero que es la identificación del proyecto. Aquí pues simplemente identificamos las necesidades del ciclo de vida del proyecto. Puede ser un producto que el cliente ha manifestado o una iniciativa de la organización, proyectos de oferta o de demanda, como ya lo habíamos hablado. Pero en ambos casos la empresa pues debe hacer una evaluación del proyecto que le permita determinar si le conviene o no llevarlo a cabo. Para poder hacer esa evaluación, pues hay unos pasos para seleccionar el proyecto y los primeros son desarrollar un conjunto de criterios para evaluar la oportunidad, unos criterios claros para ver si están enlistados con los objetivos de la organización o con los objetivos del producto que vamos a desarrollar. Listar los supuestos con los que fundamentará cada oportunidad, o sea, yo voy a hacer unas hipótesis con las cuales voy a mirar si es realmente una oportunidad o no. Reunir los datos y la información sobre cada oportunidad. Fíjense que aquí los departamentos de ventas, departamentos de mercadeo o atención al cliente dan mucha información sobre lo que puede suceder y sobre lo que está necesitando ese mercado o ese cliente específico. Y pues de acuerdo a cada uno de sus criterios planteados se evalúan estas oportunidades y se define cuál es la que se va a trabajar. Luego seguiríamos con una fase de inicio. Aquí hay una primera definición de lo que va a ser el objetivo del proyecto. Se hace un estudio inicial de la viabilidad técnica, económica, comercial u otras viabilidades que se hayan considerado en la empresa. Hay una estimación de las necesidades y además se planean con anterioridad y se determinan con anterioridad los posibles problemas que se vayan a encontrar. Hay unas alternativas que se dan para solucionar esas necesidades o esas deficiencias o esos problemas que yo encuentre en mi proyecto. Obviamente se empiezan a mirar pues todos los recursos necesarios, se empiezan a plantear los plazos, se empiezan a asignar unos costos a esos recursos y a esos plazos. Hay una aproximación a la planificación del proyecto, se empieza a hacer una inducción o una introducción a esa planificación y pues obviamente si vamos a estar en un marco legal tenemos que revisar toda la normativa y la legislación que está vinculada a ese proyecto y todo lo que está relacionado al control o a las políticas o de alguna manera a las normativas o cumplimientos de calidad para realizar este proyecto. Luego seguimos con una fase de definición. Esta fase de definición pues define ya totalmente el objetivo, hace una especificación de los requisitos, evalúa las alternativas que se hayan presentado, de nuevo se hace un cálculo de recursos, costos, plazos y se hace una planificación un poco más exacta, se empieza a ajustar y se empieza a determinar un poco más con esta definición. Se elabora una oferta para presentarla al cliente. En este caso puede ser nuestra empresa o nuestro cliente externo dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a manejar. Y se realizan de nuevo estudios de viabilidad y evaluación de riesgos. Y pues aquí es importante sí saber si se continúa con el proyecto
o de alguna manera lo dejamos hasta este punto. ¿Cuáles son los, digamos, los motivos para no continuar con el proyecto? Tenemos unos recursos de los cuales no disponemos ni con nuestros aliados ni con nuestros subcontratistas, o tenemos unos costes que no estamos dispuestos a pagar o que la empresa de alguna manera no está dispuesta a asumir, o hay unos plazos o hay una planificación que está muy extraña, que no está bien definida, o unos plazos muy extendidos que no dan respuesta total a el proyecto y al objetivo del proyecto en los tiempos que queremos. Luego tendremos pues la fase de diseño. Aquí tendremos todo el diseño técnico del proyecto, la identificación de soluciones tecnológicas actuales o de nuevas mejoras, la asignación de recursos a los materiales que vamos a necesitar. Empezamos a identificar todo lo que son los proveedores, los subcontratistas, los aliados, y aquí pues tendremos un ajuste de especificaciones porque iniciamos con unos temas, miramos todo el diseño técnico, empezamos a hacer esas validaciones de alguna manera de ese diseño, y pues al identificar esos proveedores o esos materiales tenemos que ajustar esas especificaciones a lo que hayamos encontrado. Seguiremos con la fase de planificación. Aquí identificamos todas las tareas y las actividades a realizar. Le damos una secuencia a esas tareas y a esas actividades, y adicionalmente le damos una estimación de recursos tanto materiales como humanos para realizar esas tareas y esas actividades. Ya después de que haya definido estos tres elementos, pues puedo asignar unos costos y hacer una estimación de costos y hacer un cronograma que nos permite tener una programación en el tiempo de qué es lo que va a suceder con cada una de estas tareas, con cada una de estas actividades. ¿Listo? Y al final, pues al final puedo optimizar esa planeación, puedo asignar nuevos recursos, puedo determinar si tengo unos recursos muy altos, en qué espacios los puedo optimizar, o en qué tareas o actividades los puedo de alguna manera reducir, siempre teniendo en cuenta el objetivo que voy a cumplir. Entramos a la quinta fase de ejecución y control. Aquí pues simplemente entramos a realizar ese trabajo que habíamos planificado con antelación. Todo eso que nos llegó de los proveedores y todos esos elementos los integramos dentro de este trabajo planificado. Comprobamos la calidad de los elementos y de las actividades que venimos realizando. Miramos si hay necesidad de hacer correcciones o de ajustar el diseño con respecto al plan que tenemos. Obviamente hacemos una validación, un control, un seguimiento de carácter técnico, de carácter económico, un seguimiento a todo lo que es el proyecto y los tiempos y los recursos que hemos utilizado. Y por último, pues en esta fase de ejecución y control se hace una generación de informes periódicos para comunicar a todo el equipo que está trabajando en la gerencia de proyectos y comunicar también a otros entes que se están relacionando con nuestro proyecto. Entramos a una fase de operación, pues aquí simplemente es la puesta en marcha, la distribución o lanzamiento del resultado. Hay una formación en cuanto a los usuarios y a los proveedores de lo que estamos haciendo del producto. Les informamos qué es lo que necesitamos, con qué tiempos, con qué características, con qué elementos de calidad. Comprobamos si de alguna manera se cumplen esas especificaciones en condiciones reales, o sea, lo hacemos en tiempo real, y tenemos unos indicadores para ver si se ajusta, si esto se está midiendo de manera adecuada, y pues lo comprobamos en ese tiempo real. Tomamos una cantidad de datos para realizar esas verificaciones, y también hay que tener en cuenta que hay unas actividades complementarias como son de mantenimiento, de atención, de servicio postventa, etcétera, que están en estas fases de operación y que tienen que estar muy alineadas con nuestro proyecto. Y por último, vamos a esta fase de finalización. Aquí pues simplemente hacemos una actualización de datos para incorporar pues todas esas modificaciones o todos esos ajustes que tuvimos que hacer en el proyecto. Revisamos toda la documentación, la actualizamos, realizamos un informe final sobre los errores que pusieron, cómo los asumimos, y también los aciertos que tuvimos durante la ejecución del proyecto. Se archiva esa información para que pueda ser consultada, para que de alguna manera, si tengo un proyecto de carácter similar o un proyecto con unas condiciones parciales a lo que realice, pues pueda utilizar esta información y pueda utilizar parcial o totalmente lo que hice en este proyecto. Y pues simplemente se hace la reasignación de recursos y quedan, y se hace un cierre contable en este caso del proyecto, y con esto se finaliza ese ciclo de vida.
Pero pues obviamente en cada una de estas etapas vimos que hay unas tareas y pues cada una de los, sea un proyecto, al momento de desarrollar un proyecto o un servicio, vamos a tener cientos o incluso miles de tareas para poder realizar y para poderlas ubicar en cada una de las fases. Aquí lo importante es como examinar como esas características fundamentales de las tareas y cómo interactúan entre ellas. Eso se denomina como la física básica del proyecto. Las tareas en este caso y en estos ejemplos que vamos a mostrar a continuación se representan por cuadros, que son estos cuadros. Entonces aquí tenemos una tarea, recibir y aceptar la especificación. Aquí tenemos otra tarea, generación, selección del concepto y diseñar un producto beta. Y las dependencias, lo que depende de información, los datos que se transmiten entre tarea, están dadas por flechas. Entonces esta flecha, en este caso, indica que hay una dependencia de información de la tarea anterior. En este caso mostramos tres tareas, de las cuales son dos, estas dos, la generación de selección de concepto y diseñar el producto beta, son dependientes de esto, de recibir y aceptar la especificación, son dependientes de otra tarea. Aquí hablamos de tareas secuenciales, porque pues las dependencias de alguna manera imponen o determinan un orden secuencial en que las tareas deben completarse. Y aquí cuando nos referimos a tareas completadas, no decimos necesariamente que en la última tarea no se pueda iniciar antes que la anterior se haya completado. En general lo que dice es que la última tarea puede iniciarse con información parcial, o sea, este diseño de producto puede iniciar con información parcial, pero no puede finalizar hasta que no se haya finalizado el recibir y aceptar la especificación y la generación y selección de concepto. Puede iniciar de alguna manera y puede tener de alguna manera otros elementos, pero no puede finalizarse hasta que no se hayan completado estas dos. Luego tenemos en esta gráfica otras tareas específicas de este proyecto que estamos trabajando. Entonces aquí entramos a producir el producto beta. Nos abrimos por estos dos caminos donde tenemos que diseñar el producto beta y desarrollar un programa de prueba y luego lo tenemos que probar. En esta gráfica pues mostramos esas cuatro tareas. Estas dos tareas centrales dependen solo de la tarea de la izquierda, del producir del producto beta, pero no dependen entre sí. Y la tarea de la derecha depende de estas dos tareas centrales. A estas dos tareas centrales se les llama tareas paralelas porque pues ambas dependen del mismo trabajo, pero son independientes de sí, entre sí. O sea, diseñar el producto depende de producir este producto, desarrollar un programa de pruebas depende de producir de este producto, pero estas dos no dependen entre sí. Y al final, este resultado que es probar el producto beta depende de haber terminado estas dos actividades en paralelo. Las tareas, de alguna manera, en este caso, pues estarán determinadas de acuerdo si las puedo realizar al mismo tiempo, si van a comenzar con un resultado de una tarea anterior o si van a llegar a un resultado específico. Entonces, en este caso podemos hablar de eventos procedentes, son los eventos inmediatamente anteriores a una determinada tarea. Las tareas o eventos posteriores son los eventos que inmediatamente prosiguen después de un evento. Estas dos actividades que son simultáneas, hay otros tipos de actividades que son concurrentes o divergentes, que son aquellas que terminan en el mismo evento, como en este caso, o empiezan desde un mismo evento, como es en este caso. ¿Listo? Y para esta última gráfica mostramos 5 tareas de desarrollo. En este caso tenemos estas 3 que se llamarían en este caso tareas acopladas. Son mutuamente dependientes, cada tarea de alguna manera requiere de las otras para ser completadas, o sea, tienen que ir en paralelo y desarrollarse en paralelo. Si no voy desarrollándolas en paralelo, pues de alguna manera no voy a llegar al resultado que es en este caso comprar el equipo de ensamble. Se deben ejecutar de manera simultánea y con cambios continuos de información. Yo tengo que informar exactamente qué es lo que está sucediendo con una u otra tarea y tienen que tener bastante interacción.
En este caso, pues tenemos una entrada que es probar el producto beta. Desde ahí se salen estas tres tareas acopladas, en este caso, y el desarrollo de estas tres tareas acopladas y la relación y comunicación entre estas tres tareas acopladas me van a dar como resultado esta tarea que es comprar el equipo de ensamble. Bien, ya vimos cómo podemos tener diferentes tipos de tareas y cómo las podemos organizar de acuerdo a una secuencia. Ahora vamos a ver cómo las podemos representar. Esta es una manera de representar esas tareas y es la matriz de estructura de diseño DSM. Esta matriz de diseño fue desarrollada originalmente por Stewart en 1981 y sirve para el análisis de descripciones de diseño y más recientemente se ha empleado para analizar proyectos de desarrollo de modelados a niveles de tarea de alguna manera. Aquí pues contamos simplemente 14 tareas principales para el desarrollo de un producto. Este está, por ejemplo, resumido porque en el caso de tareas relacionadas al desarrollo de producto podemos encontrar hasta más de 100 tareas asignadas, como lo veremos en el ejemplo al final de esta presentación. Y pues aquí, ¿qué es lo que nos permite? Pues nos permite representar y analizar cómo es la dependencia entre estas tareas. Aquí lo que hacemos es asignar a cada una de estas filas y a cada una de estas columnas una tarea correspondiente. Recibir y aceptar la especificación de la tarea A y esa misma se va reflejada en esta columna. Adicionalmente, ponemos unas X. Estas X o estas marcas, lo que hacemos es colocarlas en las columnas para indicar que para indicar que están relacionadas o dependen de otra columna. Entonces aquí también encontramos lo que ya habíamos explicado un poco. Tareas secuenciales, estoy dependiendo de terminar la tarea B para poder empezar la tarea C. Tareas que se realizan de manera paralela, como puede ser en el caso de la tarea D y la tarea E, se realizan de manera paralela, o tareas acopladas, como es el diseño del diseñar producto de producción, diseñar el molde, diseñar el herramental de ensamble, y estas están acopladas porque suceden en el mismo orden, tanto en las filas como en las columnas. Luego encontraremos las gráficas de Gantt. Estas seguramente ya las habrán visto y es una herramienta tradicional que permite pues representar en calendario o en fechas las tareas. Aquí de alguna manera no se exhibe explícitamente en esta gráfica las dependencias entre una tarea y otra, pero de alguna manera yo puedo colocarlas y yo puedo darle una secuencialidad a estas tareas. Al igual no se determina del todo la programación de las tareas, sino simplemente me asigna dentro de un calendario unas tareas específicas que se deben ir cumpliendo. Adicionalmente, tengo un control y yo puedo mirar si de acuerdo a mi fecha actual, que es esta doble línea que se encuentra, cuáles tareas ya han sido terminadas, cuáles tareas pueden estar atrasadas porque van mal en mi calendario o cuáles tareas las he adelantado o las tengo delante de mi calendario y cuáles estarán pendientes por realizar. Esto me va a permitir tener un control en tiempo real de lo que está sucediendo y me va a permitir también tener acciones o tomar decisiones respecto a aquellas tareas que no se están dando, que están atrasadas o aquellas que se adelantaron en el calendario y me pueden reducir costos o recursos o tiempo que puedo adelantar en otras actividades. Este diagrama de Gantt pues muestra los tiempos de inicio y terminación de cada actividad. Cada tarea es representada por esta línea, mientras que las columnas representan pues los días, meses o el lapso de tiempo del programa que yo estoy haciendo de acuerdo a la duración de ese proyecto. El tiempo estimado para cada tarea pues se muestra a través de esta barra horizontal y el extremo izquierdo indica que esta tarea se debe iniciar en este momento y se debe finalizar en este momento. ¿Listo? Y eso es lo que nos da un inicio y un fin de cada tarea determinada. Adicionalmente, si las tareas se sobreponen o si las tareas comienzan antes de, indica una secuencia o indica que en algún momento debo hacer 3 tareas al mismo tiempo o deben comenzar y finalizar al mismo tiempo, como en este caso, que es cuando hablábamos de tareas acopladas.
Y por último tendremos las gráficas de PERT. Estas pues permiten tener una comparación entre las dos herramientas o las dos representaciones que teníamos antes. Permite hacer una valoración y una revisión de los programas que se representa de manera explícita y pues combina parte de la información de esa matriz DSM y de la gráfica de Gantt. Aquí simplemente lo que tenemos es unas tareas que están aquí simbolizadas por una letra y a esas tareas se les asigna una duración en semanas y las voy acomodando en esa secuencia lógica que voy a tener. En este caso, las tareas, por ejemplo, G, H, I, y están agrupadas juntas con una duración de 14 semanas, porque la representación de este gráficas de PERT no permite o no describe de alguna manera esas gráficas explícitas, no representa de alguna manera esas tareas acopladas de manera explícita, por eso están agrupadas aquí en este caso. Lo que sí nos permite identificar es rutas críticas. Entonces, por ejemplo, esta línea que es la más gruesa me permite identificar cuáles son los tiempos máximos o el tiempo máximo que puede tomar este proyecto. Y a su vez puedo tomar otros caminos u otras decisiones para reducir estos tiempos. Si yo sobrepaso esta ruta crítica, quiere decir que no estoy cumpliendo con los tiempos del proyecto y no estoy cumpliendo a cabalidad con las tareas que allí se identifican. Con la ruta crítica, pues nosotros y con ese análisis nosotros podemos responder a ciertas cosas. Por ejemplo, cuál es el tiempo mínimo que se requiere para terminar el proyecto o cuáles son los tiempos de inicio y terminación de cada una de las actividades o que, por ejemplo, qué actividades pueden retrasarse sin aplazar o sin cambiar los tiempos totales de la terminación del proyecto. Con esta presentación vieron que tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar a realizar una gerencia de proyectos. También seguramente se dieron cuenta que en su día a día o en sus actividades cotidianas hacen diariamente una asignación de tareas, de tiempos, de costos y de recursos necesarios para realizar ciertas actividades, como por ejemplo tomar el bus a la universidad o prepararse un desayuno. La idea es que con estas herramientas y estos elementos puedan utilizar y agendar y conocer también muy bien a qué se refiere una gerencia de proyecto y utilicen los términos y definiciones adecuadas cuando estén hablando con cada uno de los directores o cuando estén organizando o replanteando un proyecto. A través del ejercicio buscaremos aplicar alguno de estos conocimientos y ver cómo pueden profundizar con algunas de las herramientas para planear una simple actividad como puede ser preparar una comida. Esperamos que sea de su utilidad.